Buenos días, buenas tardes a todos. Espero que estéis bien en esta situación en la que vivimos. Damos comienzo a la sesión de la mesa redonda dedicada a la innovación docente, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, en lengua, lingüística, literatura y traducción. Estamos aquí con todos nuestros coordinadores de este nodo y todos vamos a dar nuestras perspectivas, tanto como investigadores y como profesores que somos, universitarios o algunos que no trabajamos también, que hemos trabajado en otros ámbitos que no son los universitarios, con el fin de mostrar lo que es algo que está tan en boga como es la innovación docente. De este modo, empezamos a hablar con Aitor, que es el primero que va a mostrar sus perspectivas. Nos ajustamos al tiempo, ¿vale? Tienes la palabra, Aitor, puedes comenzar. Vale. Bueno, pues yo voy a hablar de mi nodo es aplicaciones teóricas y prácticas en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Y el tema que voy a poner aquí en la mesa es el contexto, las tareas comunicativas, pero en la educación superior, ya que de manera habitual la enseñanza de lenguas se centra en un contexto más generalista. Sin embargo, en la educación superior tenemos que adoptar un enfoque mucho más específico con respecto a las carreras universitarias en las que este se desarrolla. Y me voy a centrar principalmente en los grados de educación infantil primaria. Voy a mencionar una serie de aspectos claves, ya que estos grados son muy específicos, puesto que no son como grado en arquitectura o grado en enfermería, que tienen unos aspectos muy específicos. Aquí en este caso hay que incluir un contexto que es predominantemente educativo. Y así, en algunos estudios que he llevado a cabo, he observado que la presencia de la educación, del contexto educativo dentro de la enseñanza de la propia lengua es bastante más reducido que desde el punto de vista generalista. Así, el contexto en sí, el contexto educativo, es decir, cómo se desenvuelve un maestro, un futuro maestro de infantil o primaria en el contexto educativo en una lengua extranjera, tanto desde el punto de vista formal como no, es algo esencial. Y estamos hablando de un contexto que no es del profesor, del maestro de inglés, sino del maestro generalista en educación, es decir, tutor en sí. Por tanto, en este caso, en la educación superior, uno de los aspectos que yo he puesto de manifiesto son las tareas comunicativas, ya que como punto de vista es una perspectiva innovadora, puesto que tiene una serie de criterios que la literatura ha destacado, como puede ser inputs, que en este caso es el material o el contenido que se recibe, goals, que son los objetivos, y el setting, que diríamos que es como este contexto que remarcamos. No obstante, la mayoría de estos estudios, la mayoría de los enfoques se han centrado, como he dicho, en carreras que no son centradas en la educación. Tenemos el inglés para fines específicos, para fines académicos y para fines ocupacionales. Sin embargo, ninguno de ellos aborda el tema de cómo un profesor tiene que desenvolverse en un contexto en el que, digamos, por ejemplo, una reunión con sus compañeros, cómo ha de dirigirse a los padres, ya que en este contexto globalizador en el que nos encontramos, la mayoría de los maestros tiene que viajar al extranjero, pero cómo se desarrolla en un entorno educacional. Por tanto, yo lo que propuse es un inglés para fines educacionales o fines de enseñanza, que he desarrollado en varios estudios y en los que intento, en cierto modo, y que aplico en mi clase en la universidad, abordando estas competencias instrumentales, personales y sistémicas, en las que, por ejemplo, intento que los alumnos, los futuros maestros, desarrollen competencias desde diversos aspectos, no solo ya el contexto educativo en el que, en el que intento que ellos se desarrollen estas competencias en la lengua extranjera, pero desde un punto de vista contextual. Por ejemplo, en una reunión, ¿cómo presentan un proyecto? Eso lo tienen que hacer en inglés. ¿Cuáles son las propuestas que hacen para el tema del año? Que en los colegios la gran mayoría tienen un tema específico en el que desarrollan todas sus actividades durante el año. Pues cómo son capaces de desenvolverse en una lengua extranjera en ese contexto. Sin embargo,
También tenemos otros aspectos que es unir las habilidades de lectura y el pensamiento crítico, que la Facultad de Educación, por lo menos hablo desde mi perspectiva, están muy ligadas a esta innovación, puesto que el pensamiento crítico es uno de los menos desarrollados en la universidad a día de hoy, ya que nos centramos más en los contenidos que desarrollen, sobre todo en la lengua extranjera. Por tanto, yo lo que he desarrollado en este último año ha sido propuestas educativas con este enfoque. Introducir el contexto en el que se van a tener que enmarcar en el futuro estos futuros maestros y además el desarrollo de las habilidades lingüísticas en un contexto interdisciplinar. Por tanto, yo para este debate lo que quiero lanzar son varias preguntas. La innovación consiste no únicamente en la metodología docente, incluye el contexto y la interdisciplinariedad, pero también me gustaría lanzar como pregunta abierta qué otros aspectos podríamos incluir en el caso de que vertebren esta innovación, pues principalmente desde la perspectiva de la enseñanza de las segundas lenguas, puesto que no es solo la enseñanza, sino también los aspectos culturales, los aspectos literarios, que son parte de ese contexto. Y eso es estas preguntas son las que me gustaría abordar aquí. Vale, muchas gracias, Aitor. Vale, por tu intervención. Yo creo que va a dar mucho que hablar en el debate, por lo menos por mi parte. Yo creo que por la de Isma también. Bueno, Isma, tu turno ahora. Perfecto, pues muchas gracias, Salud. Bueno, yo cuando Salud planteó el tema de este seminario, digamos, ¿vale? Un poquito lo que sí me planteo han sido realmente la pregunta clave, ¿no? La innovación en la docencia, ¿qué es lo que es realmente? ¿A qué llamamos la innovación en la docencia? Por un lado, yo me planteo si es el hacer bien las cosas o el hacer cosas diferentes de las que no hacemos, de las que hasta ahora hacemos, ¿vale? Yo estoy segura de que todos hacemos cosas diferentes y bueno, que intentamos que sean novedosas en nuestras asignaturas, cuando nos quedamos de puertas hacia adentro con nuestros estudiantes. Pero me surgen, por ejemplo, temas o términos como la motivación, ¿vale? Como el hacer clases divertidas, ¿eh? Yo no sé si va muy bien, si va por ahí el tema, de la innovación, supongo que sí, o entiendo que sí. El hacer clases, pues que en un momento dado, o en la que utilicemos una metodología realmente moderna, y que seamos capaces de tener enganchados a nuestros estudiantes a lo que estamos planteando. Se me plantea también una pregunta, una reflexión en torno al, estaríamos hablando de que el buen profesor en un momento dado es el que utiliza esta metodología que en un momento dado es diferente, es innovadora, es divertida, y el mal profesor quizás fuera el que utiliza la metodología tradicional. Yo, por ejemplo, al igual que Salud, ¿vale? Bueno, supongo que todos somos profesores bueno, yo en concreto soy profesora de lengua extranjera, de francés como lengua extranjera, y, por ejemplo, soy 100% partidaria de un manual, de un libro de texto para las clases, sobre todo porque eso da seguridad al estudiante y le hace ver cómo va progresando, ¿no? Y cómo va avanzando en sus estudios. Pero es verdad que, aparte de eso, yo lo hago y estoy segura de que todos lo hacéis en vuestras clases, el utilizar otros recursos. Por otro lado, y eso a título también muy personal, bueno, desde alguna experiencia que he tenido con algún compañero, gente que a lo mejor se dedica únicamente a dar pues sus clases, y a mí esto me parece un poco, en fin, un poco cuestionable, con el tema de YouTube, los vídeos de YouTube. ¿Eso sería válido como innovación docente? Bueno, pues habría que verlo. Yo creo que realmente todo esto está muy en relación con el tema de la actualización del profesorado, ¿vale? Bueno, pues el cómo hacemos en las clases. Por otro lado, también quisiera introducir, me parece esencial el tema de la formación en innovación, ¿vale? Yo creo que eso falta también, o nos falta a los docentes. Yo al menos la formación más dura que he recibido y más rápida que he podido recibir ha sido pues en los tiempos del COVID, que de un momento hacia otro nos tuvimos que poner todos un poquito en marcha y aprender pues prácticamente de la nada. Yo recuerdo que aquel 16 de marzo pues realmente no sabía ni cómo tenía que enfrentarme a una clase a través de una pantalla, supongo que a vosotros os pasó a todos, y en prácticamente 2 horas o una mañana realmente estaba ya pues digamos con las pilas puestas,
una expresión un poquito de la calle, pero que viene muy bien aquí. Ya estaba con las pilas puestas y realmente pues sabiendo al menos cómo tenía que dar las clases. Otra cosa distinta ya fue el tema de los exámenes. Yo doy clases también, no solamente en la universidad como asociada, sino en un centro de formación profesional. Y me parece que la formación profesional, los estudios de formación profesional nos llevan aquí bastante más ventaja de lo que nosotros podemos hacer en la universidad. Simplemente, bueno, pues porque ellos al final los reclaman las empresas y las empresas sí tienen muy claro lo que tienen que plantear. Importante uno de los temas que ha dicho Aitor, la interdisciplinaridad, efectivamente, entre las asignaturas, eso se hace en formación profesional. Al menos en los grados en los ciclos formativos, ciclos superiores, en los que yo doy clase, sí se hace esa interdisciplinaridad. Además, bueno, pues por jefatura de estudios, desde la jefatura de estudios, es verdad que nos tienen impuesto el hecho de compartir y de ver qué podemos aportar de unas materias a otras, ¿eh? Y de momento creo que no mucho más. Ahora ya después cuando entremos en el debate supongo que podría aportar algo más y compartir un poco mi experiencia ya de calle con vosotros. Pues muchas gracias, Isma. También es muy interesante y comparto muchas cosas contigo. Yo también he sido profesora de formación profesional en Toledo y lo que dices, totalmente de acuerdo, vamos. Totalmente de acuerdo, en fin. Continuamos. Paso ahora la palabra a Romina. Hola, buen día, buena mañana para mí, buen mediodía para ustedes ya. Bueno, mi modesta intervención un poco tiene que ver con algunas reflexiones que estoy llevando a cabo sobre la enseñanza y el trabajo que se hace en la universidad donde trabajo, Universidad Nacional de Córdoba, ubicada en el centro del país, aquí en Argentina, con estudiantes extranjeros. Yo he tenido oportunidad solo en una o dos cohortes participar de la tarea de tutoría, de acompañamiento, de andamiaje para los alumnos y alumnas que vienen, sobre todo de Estados Unidos, a trabajar y completar una fase de su formación en un programa de español y cultura latinoamericana que se llama PECLA. En realidad un poco, y es muy poquito lo que quiero aportar, pero va en consonancia con lo que dijo Inma recién y con lo que planteó Aitor al comienzo, que fundamentalmente tiene que ver con el factor contextual de estos aprendizajes y estos desarrollos. Yo en particular enfoqué mis reflexiones en torno a la pragmática, por ejemplo, y en torno a cuestiones de cortesía. Son este lugar, digamos, de la pragmática y en particular de la cortesía, es algo que me llama mucho la atención en cuanto a la práctica de estos estudiantes cuando vienen y se insertan en una comunidad hispanohablante nativa, y qué es lo que pasa, ¿no? Un poquito con estas estrategias de cortesía. ¿Entienden cuáles son las cortesías de esta segunda lengua a la que están apuntando, de esta lengua meta? En realidad un poco esto tiene que ver, por supuesto, con las estrategias comunicativas orales. Yo creo que en el dominio de la oralidad y en la escritura nos jugamos con dos modalidades de expresión de la lengua que, bueno, no me detengo en las escritas, pero sí en aquellas que tienen que ver con el manejo de la oralidad, ¿no? Me pregunto, por ejemplo, cuáles son las estrategias de cortesía que se mantienen o que ellos, los estudiantes, advierten que hay que sostener con, por ejemplo, los hablantes nativos. Me pregunto también si entienden dónde entienden, y no apelo cuando digo entienden, no estoy cuestionando sus capacidades cognitivas, ¿no? Sino sus adecuaciones contextuales. ¿Dónde colocar los insultos, por ejemplo, que les llaman tanto la atención? ¿Dónde colocarlos, por favor? ¿Dónde colocar, o dónde, al menos en esta comunidad de Córdoba que los está recibiendo, que los está acogiendo, dónde son necesarias las muletillas, dónde son necesarias los pedidos de por favor, los pedidos de disculpas, ¿no? En este sentido,
Hay alguna literatura que tengo en mente, como Acosta 2013, Landona 2009, Castiñeiras 2014, que un poco hablan de estas cuestiones. ¿Saben los estudiantes extranjeros cuáles son las estrategias o cuáles son las modalidades que amenazan el cuidado de las relaciones respecto del otro? ¿Saben cómo conservar los vínculos interpersonales, cómo estrechar lazos de camaradería, cómo quedar bien, ¿no? Que es algo que de alguna manera se precisa y se necesita cuando uno está trabajando, estudiando? ¿Cuáles son las cortesías que hay que guardar, por ejemplo, con los docentes, con los estudiantes pares? ¿Cuáles son las estrategias, por ejemplo, para ir a pedir certificado cuando tienen que irse y volver a su país? ¿A dónde? No el a dónde dirigirse, sino el modo de encarar estos pedidos que tienen que ver con documentos que ellos necesitan. Noto que ese lugar, el lugar de la pragmática, ¿no? Este lugar que estoy tratando de iluminar con estos que son más interrogantes que puntos de certezas, me parece que es algo que tal vez podríamos conversar un poquito. Y para ir cerrando, hay una cuestión que también, ya abandonando un poco el plano de la pragmática y poniéndonos ya en situación de los planos tal vez más duros de estudio de la lengua, cuestiones fonéticas o cuestiones de morfosintaxis que también hacen a estas adecuaciones y a estos aprendizajes que los estudiantes, las estudiantes tienen que llevar adelante, pero también nosotros los docentes, las docentes, cómo tenemos que posicionarnos frente a esas cuestiones. No nos olvidemos que los estudiantes vienen con un modelo de lengua que muy probablemente no es la lengua que, por ejemplo, aquí, que no es la que aquí, por ejemplo, se utiliza. Me ubico directamente, por ejemplo, en el uso del tú y el usted, o el tú y el vos, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la morfosintaxis, cómo hacemos los docentes a ajustar de manera innovadora, de manera propositiva, de manera tal que resulte una invitación a mirar, por ejemplo, ese lugar de la lengua que no es el lugar de la lengua que se enseña, por ejemplo, desde los manuales producidos aquí en Argentina, respecto de los manuales o textos que circulan en divulgación, como divulgación y aprendizaje en España. De manera tal que, bueno, esos son los dos lugares que yo quería tal vez iluminar, tal vez proponer para un modesto debate. Y bueno, lo dejo, lo pongo aquí sobre la mesa, sobre tablas, para que tal vez podamos discutirlos en unos minutos posteriores. Muchas gracias, Romina. Ahora, según el orden, me tocaría a mí. Así que yo tampoco voy a compartir presentación porque lo mío es más una reflexión de un futuro trabajo en lo que estoy trabajando, es un prototrabajo, por lo tanto, creo que yo para presentar una presentación de PowerPoint, yo para esto soy muy medida y me gusta tenerlo todo atado de manera que no haya dudas. Yo parto de la base de que la innovación docente, como bien ha comentado Aitor o bien ha comentado Inma, incluso Romina, nos encontramos en una sociedad un poco cambiante. ¿Qué quiere decir esto? Hemos pasado de estar acostumbrados a estar en nuestras aulas, de estar explicando, de estar, digamos, haciendo nuestras clases, a de repente vernos en una situación en la que tenemos que coger un ordenador, tenemos que estar trabajando directamente con las nuevas tecnologías, adaptarnos a nuevas aplicaciones como la que estamos usando, como Zoom, como Google Meet o incluso la Blackboard Collaborate, estas que hemos tenido muchos profesores de universidad. Teniendo en cuenta todo esto, a mí me dio no hace mucho por adentrarme en lo que es el mundo de las redes sociales. Yo he trabajado en las redes sociales desde un punto de vista de cómo se hace una revolución, sobre todo con lo que es el caso de la primavera árabe y las revueltas general. Por esto todo el mundo pensamos que la primavera árabe se quedó en 2011, eso no ha terminado, estamos 10 años después y esto parece que continúa. La he visto desde una perspectiva del dibujo gráfico, es decir, de la caricatura y el cómic. No obstante, viendo cómo esto funcionaba y el poder de convicción, entre comillas, que tenían las redes sociales, a mí me lo lleva a planteármelo, ¿y si esto se aplica en la enseñanza? ¿Y si esto vemos las redes sociales?
Entonces, me cojo redes sociales como YouTube o como TikTok, que está tan de moda, sobre todo entre los jóvenes, y me da un poco de hacer un análisis. Me encuentro que hay profesores o gente que se pone a enseñar a través de la pantalla. Entonces, yo la pregunta que me hago en todo esto es, ¿esto realmente funciona? ¿Esto realmente es una forma de enseñar? ¿Atendemos hacia un futuro? Pero luego me surge la siguiente duda. ¿Es un aprendizaje pasivo o activo? Yo creo que es totalmente pasivo. Yo, por lo menos lo que yo he visto, si yo le hago a mi alumno un vídeo y le explico, ahora que estoy dando clase de francés, que es el passé composé, yo estoy segura que mi alumno va a ver el vídeo, lo va a entender o no lo va a entender, pero lo va a dejar ahí. No va a practicar lo que es el passé composé ni se va a poner a utilizarlo. Pues entonces, creo que esa idea que hay tanto de profesores youtubers o profesores influencers a través de las redes, si el alumno tiene voluntad, está claro que lo va a hacer y que lo va a seguir, pero ¿hasta qué punto? Puesto que no puede consultar dudas, no puede desarrollar lo que es un feedback con la persona que lo está haciendo, etcétera, etcétera. Porque puede mandar dudas, pero le puede contestar o no puede contestar. Entonces, teniendo en cuenta esto, me surge lo siguiente. Me meto, no hace mucho que existe a través de una herramienta de marketing o marketing digital o incluso publicitaria que te venden cosas y tienes una cosa que se llama chatbot. ¿Qué es un chatbot? Un chatbot es una especie de inteligencia artificial. Entonces, lo tienes como para resolverte dudas mientras tú estás intentando comprar o adquirir un producto. Y mi pregunta es, ¿y si utilizáramos esto para enseñar lengua? Una herramienta optativa a la docencia nuestra, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Pues, ¿qué es? Pues un chatbot no es otra cosa que un asistente que comunica con los usuarios a través de mensajes de texto. Es decir, le vamos diciendo al chatbot cosas y el chatbot nos va respondiendo. Es decir, es un algoritmo que desarrollado por inteligencia artificial y de un aprendizaje automático permite que sea capaz de aprender y que el usuario sea capaz de llegar a adquirir una serie de conocimientos. Está claro que mi propuesta es no de cara a un estudiante que puede estar, por ejemplo, en el caso universitario, en un tercero de carrera, que ya se supone que tiene unos conocimientos, sino sobre todo a alumnos, digamos, de inicio. Tenemos actualmente, por motivos varios, muchas carencias de gente que, por ejemplo, no te llega con el nivel que tiene que llegar o gente que, por ejemplo, va más atrasado que el resto. Esta herramienta nos puede ayudar, por tanto, a ayudar al alumno a llegar al resto de la clase, a ayudar al resto y que no se quede atrás, de una manera dinámica, de una manera entretenida y de una manera, digamos, que le ayude un poco a centrarse. No sé si sabéis cómo funciona un chatbot, ¿vale? Un chatbot utiliza lo que es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, que se divide en oraciones y palabras. Por lo tanto, la idea que sería enseñarle al chatbot, digamos, lo básico de ese lenguaje natural para que lo pueda comprender y le pueda responder al alumno. De modo, por ejemplo, que si le podemos escribir, en el caso del passé composé, por decir una cosa, que le haga preguntas del tipo que hiciste ayer, el chatbot pueda contestarle y pueda generar un feedback, haciendo que el alumno practique y se desarrolle de algún modo esta enseñanza o esta innovación. No obstante, esto sí es verdad que yo he intentado hacer la prueba de intentar descargarme algún chatbot y puedo decir que de momento queda camino por hacer, en lo que estoy un poco investigando de a ver cómo formarlo, no solo en el caso del francés, sino también otras lenguas que también podemos tener problemas a la hora de enseñar, porque todavía inglés y francés, digamos que prácticamente nos acompañan desde las primeras etapas. Pero, por ejemplo, si nos vamos al árabe, nos encontramos muchas veces que tenemos dificultades, sobre todo con ciertos alumnos. Además, Omar, que sabe árabe igual que yo, puede corroborar todo lo que estoy diciendo y las dificultades muchas veces para enseñar, sobre todo el alifato, ¿no? Y enseñar a escribir, porque además la persona que ha enseñado árabe alguna vez enseña a escribir. Con todo, dejo todos estos interrogantes abiertos ahora al debate para ver vosotros también qué pensáis como expertos en la materia, tanto de enseñanza de idiomas como filólogos. Y muchas gracias por la atención y continuamos. De este modo, Omar, te cedo a ti la palabra, ¿vale? Vale, de acuerdo. Muchas gracias, Salud. Nada. Bueno, pues como hemos visto hasta ahora, las numerosas posibilidades de innovación docente, el factor contextual que mencionaba Romina,
y anteriormente Aitor, que hablaba del contexto, es decir, aspectos culturales y literarios en metodología docente. Bueno, todo esto y nuevas tendencias educativas nos llevan a mejorar día a día este proceso de enseñanza-aprendizaje que implica tanto al docente como al discente. Y bueno, cuando la doctora Flores Salud me propuso este título para la mesa redonda, lo primero que se me pasó por la cabeza, que veo que al igual que a Inma, es reflexionar sobre el significado de innovación docente, por lo que nos han comentado antes, puesto que es un concepto que tenemos muy presente, sobre todo a la hora de plantearnos guías docentes y el desarrollo de las asignaturas y sus clases. Entonces, las líneas de reflexión que quería mencionar serían las siguientes, ¿no? En primer lugar, hacía una definición de innovación docente, y aquí me gustaría establecer un paralelismo con el desarrollo de un producto cualquiera mediante el control de la cadena de producción y de distribución hasta que se vende. La innovación docente entraría dentro de los procesos de control de calidad en comercio aplicados en este caso a la educación. Sería la necesidad de mantener y actualizar según el propio devenir del contexto los estándares de calidad y protocolos de control-verificación. Y os preguntaréis que por qué digo esto. En realidad, en educación se ha comprobado que la innovación es necesaria, ya que produce una adaptación del proceso de enseñanza a los nuevos contextos y por ende una necesaria mejora de este proceso. De igual manera que para que un producto tenga y mantenga un nicho de mercado hace falta innovar y adaptar esa oferta a la demanda de la sociedad. Entonces, deberíamos tener en cuenta las diversas aplicaciones de innovación docente en el área de humanidades y en el caso de las lenguas extranjeras como caso práctico, ¿no? Que es precisamente uno de los hilos argumentales que comentábamos para esta mesa redonda. Todos los casos de innovación docente que se están mencionando y se seguirán mencionando, me imagino, entrarían dentro de este apartado específico de aplicaciones didácticas en nuestro ámbito de trabajo. Entonces, en la búsqueda de esa definición he encontrado abundante bibliografía que aporta diferentes matices al concepto. Si separamos los términos y según el DRAE, innovar en su primera acepción es mudar o alterar algo introduciendo novedades. Y tiene una segunda acepción en desuso, que sería volver algo a su anterior estado. Entonces nos quedamos con esa primera acepción y para docente tendríamos que enseña, segunda acepción perteneciente o relativo a la enseñanza. Esto simplemente para contextualizar un poco, ¿verdad? Bibliografía abundante que podríamos consultar. Los matices son de distinto rango, ¿no? Pasamos ahora a su relación con planes de estudio y cada asignatura de forma concreta, ¿no? Entonces estamos hablando de innovación docente, planes de estudio. Podríamos fijarnos en la innovación docente en el marco del sistema de créditos ECTS, que otorga una carga horaria al trabajo presencial o en clase y otra carga al trabajo autónomo del alumno en una proporción de 10-15 horas. La carga para un ECTS permite reflexionar sobre la necesidad de innovar en el aula, pero también necesariamente de trasladar esa innovación a las 15 horas de estudio autónomo del alumno. Esto sin tener en cuenta pues, el estudio a distancia que se sigue a las circunstancias que venimos teniendo a través de clases retransmitidas en directo por plataformas digitales, que, si bien habéis comentado antes, fruto de la pandemia, ¿no? La innovación docente y aplicación por asignatura práctica, que sería otra de las líneas que quería comentar. Todos sabemos que para poder redactar una ficha docente tenemos la memoria verificada de la titulación como marco teórico, y esta nos delimita los contenidos curriculares y en algunas ocasiones la didáctica, materiales educativos, evaluación, competencias, actividades docentes y otros. Bien, ahora quería comentar los procesos de acreditación de la calidad de esta innovación docente ligados al SIGID, que es el Sistema Interno de Garantía de la Calidad de Titulaciones y Centros Facultades, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Por ejemplo, la ANECA, en el apartado de programas de evaluación, en la pestaña de presentación de Docentia, menciona que el programa Docentia toma como referencia las recomendaciones para la garantía de calidad en las instituciones de educación superior elaboradas por la European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENCA, en su documento Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. Bien, en cuarto lugar, mencionar la innovación en relación con proyectos de innovación docente de las universidades. Esta es otra de las líneas que podríamos reflexionar. Las universidades que tienen convocatorias abiertas al profesorado para diseñar proyectos de innovación. Y a este respecto he encontrado un documento del profesor Jorge Salgado Anoni, que bueno, lo he hecho realizando una búsqueda sencilla en internet, no he buscado mucho. El título, síntesis, compilación de varios autores respecto al concepto, enfoques, modelos de innovación educativa. Y entonces, en este documento tiene en consideración las siguientes preguntas orientadoras para el análisis de proyectos de innovación educativa. ¿Qué innovación se realizará? ¿Por qué se realiza esta innovación? Objetivos del proyecto, contribución del proyecto, marco teórico que apoya la innovación, quiénes realizan la innovación, beneficiarios o destinatarios y cómo se evaluará la innovación. En quinto lugar,
innovación docente relacionada con la acreditación para el profesorado, que afecta tanto a la valoración directa como a la promoción. Los programas de acreditación autonómicos o nacionales, ANECA, ¿no? En este sentido, hay un documento para cada área de conocimiento explicando, un documento explicativo titulado Méritos evaluables para acreditación nacional, para acceso a cuerpos docentes universitarios. Entonces, en diferentes páginas y apartados se hace mención a la innovación docente y es interesante saber qué tipo de innovación se valora para ilustrar las ideas o conceptos del documento. Aparecen diferentes tipos de participación, como IP y como miembros de proyecto, y en concreto se menciona dirección, coordinación o IP en proyectos de innovación docente de convocatorias competitivas con resultados contrastables, premios de prestigio, publicación de resultados, presentación en congresos. Y bueno, estas son las líneas de reflexión que planteo para que podamos discutir posteriormente en la mesa. Muchas gracias, Omar. Me parece muy interesante lo que han planteado y muy útil, creo, para nuestra vida docente universitaria. Bueno, pues paso la palabra a Julián en este caso. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo en primer lugar siempre a la organización de Nodos, que los que nos permiten aquí estar hablando a todos, y también a ti, Salud, por permitirnos la oportunidad de discutir sobre algo que a todo docente nos compete, al fin y al cabo, la mejora docente y los retos a los que nos enfrentamos como agentes educativos, que a mí me gusta usar siempre esta expresión, ¿no? A la hora de enseñar en clase, incluso en este mundo post-pandémico, en el que creo que hemos aprendido todos algunas cuantas cosas. Y, en fin, sobre todo lo que ya estamos reflexionando un poco aquí hoy, ¿no? Como dice la camiseta, a mí me aparece aquí de nuestro amigo Robert, teachers are the real influencers, ¿no? Si bien a veces la enseñanza, desgraciadamente, se desposee de dicho prestigio, o sea, no somos influencers ni influyentes casi de ningún modo para muchos círculos sociales hoy día, desgraciadamente, ¿no? Por tanto, yo quisiera, en primer lugar, tomar las palabras del neurocientífico que supongo que muchos habréis leído ya, aquí estuvo en Cádiz dando una conferencia hace unos años, Francisco Mora, del que en la última década se ha valido muchísimo la comunidad científica en el ámbito educativo, dentro de la denominada ahora neuroeducación, y quien nos dice que la enseñanza debe sorprender y que el alumno debe ser partícipe de este apasionamiento, o sea, que debe amar, en definitiva, lo que escucha y lo que lee, lo que recordará en un futuro, tal y como dictan incluso los propios publicistas hoy día. O sea, que la enseñanza de idiomas podría incluso asemejarse de algún modo, hablando de transversalidad, ¿no? Interdisciplinaridad, a algo tan lejano, aparentemente, como la publicidad. De esto también hablaba la compañera Inma hace un poquito, ¿no? En palabras de Mora, solo se aprende aquello que se ama. Y estoy citando literalmente uno de sus más famosos lemas, ¿no? Hablando publicitariamente otra vez. Y sobre esta semblanza se están basando ahora todas las nuevas experiencias educativas en la clase, que van desde la Flip Classroom, de la que siempre estamos hablando de hace ya años, ¿no? La clase invertida, traducido, o las nuevas estrategias de gamificación en clase, de las que podrá hablarnos seguramente mucho más el compañero Roberto Cuadros también, quien por lo que sé es un gran experimentado y experimentador en estas lides. En mi caso concreto menciono algo que hice en clases tanto de filología como también con alumnos americanos que he tenido en la Universidad de Cádiz. Estuvimos haciendo una especie de creación, yo hablaba de morfología y de creación de palabras, lo cual también a los alumnos de algún modo extranjeros les va a interesar siempre, y les propuse que ellos en su propia casa crearan un diccionario de neologismos. Y lo que me pareció súper interesante, concretamente en la clase de morfología, es ver la diferencia que había entre los alumnos españoles filólogos y los que eran extranjeros, que también están aprendiendo filología y están aprendiendo de algún modo en esta asignatura también, están haciendo L, ¿no? En español como lengua extranjera. Y era muy interesante porque los procesos de creación de palabras que tenían ellos no tenían nada que ver con los otros, y por ejemplo los franceses lo hacían de un modo, los ingleses de otro, hacían más palabras compuestas que usando morfemas, etcétera, etcétera. Y fue apasionante porque fue la actividad que valía, por ciento, un 5% de la evaluación. Me arrepiento, debería haber puesto que valiese mucho más, porque es donde más participaron todos. Se volcaron, estuvieron trabajando de forma invertida y, bueno, salió bastante bien. Incluso les hice con una especie de premios, al final, que los subieran en Twitter, en un hilo de Twitter, con las palabras que más éxito habían tenido y que tenían que votar ellos mismos. No me extiendo, en otro orden de cosas. Y esto es algo que también me une a Roberto, también por amistad. Llegué a tener la osadía de diseñar en el año 2017, cuando un servidor vivía en Portugal. Yo daba clases de español, lengua extranjera, en la Universidad de Tabaira Interior, en Covilhã, Portugal. Un juego de mesa para la literatura oral, o la enseñanza de español, lengua extranjera. ¿Qué era esto? ¿Cómo lo hacía? A través de los dados de otro juego que ya está en el mercado, que supongo que conocéis todo, que es Story Cubes.
los jugadores implicados en el mismo podían desarrollar un personaje a través del cual moverse en un mundo virtual, que se hacían hojas de papel en este caso, e interactuar con los otros, practicando así de forma participativa, activa, horizontal, lúdica, sus propias habilidades idiomáticas. Este proyecto se llamó Portario y está actualmente patentado y registrado como propiedad intelectual en la Junta de Andalucía, lo que hice junto al compañero Roberto, con el fin de utilizarlo alguna vez en clase, cosa que todavía no hemos podido llevar a cabo, y lo cual nos podría tal vez llevar a hablar un poco más tarde sobre la universidad y sus limitaciones técnicas o meramente políticas, burocráticas, a la hora de aplicar este tipo de cuestiones en la docencia real del aula, por ejemplo, en una universidad, lo que ha mencionado ya de alguna manera el compañero Omar. Si escuchan son las perrillas, lo siento, estoy en casa. Y por último, acabo, aunque esto entronca ya con el ámbito puramente universitario y más con alumnos de filología, si bien entre ellos también hay alumnos extranjeros otra vez, también gracias a mi labor como docente del área de lengua española en la Universidad de Cádiz durante estos últimos 4 años y viendo la alta y potencial utilidad de los corpus textuales que las tan sonadas ahora humanidades digitales nos han otorgado, ¿no?, en los últimos tiempos, quise preparar un proyecto de innovación docente, en lo que actualmente tengo también un artículo en evaluación, donde se aborda la utilización y la enseñanza de estos mismos para alumnos de lengua española y filólogos que pueden utilizarlos en clase. Sé que esto es complicado, sobre todo si pensamos en extranjeros, pero la adecuación de estos corpus para alumnos de otras lenguas que tengan que aprender español también en la universidad, podría ser interesante abordar su inclusión en clases de L, tal vez posiblemente y evidentemente supongo en clases de nivel más avanzado. En definitiva, el uso de estas herramientas digitales, sumado a conceptos como el de clase invertida, podría ayudar a convertir a veces la denostada clase magistral en una verdadera conversión del alumno como agente pasivo a un agente activo de su propio aprendizaje. Autodidacta, en cierto modo ya investigador de su propia lengua, sobre la que aprende y sobre la que tal vez alguna vez en el futuro tendrá a bien enseñar. Y con todo esto dejo paso a otros compañeros, así como estaré presente en la discusión, donde estoy seguro que habrá interesantes cuestiones para debatir junto a tan excelentes compañeros. Gracias nuevamente. Salud. Muchas gracias a ti por la interesante intervención, que también va a dar mucho que hablar en el debate, por lo menos por mi parte. Ahora es el turno de Roberto. Por favor, Roberto, cuando quiera. Bueno, yo igualmente, como ha dicho mi compañero antes, Julián, pues quiero agradecer a la organización, a Nodo del Conocimiento, a Salud, que fuiste quien te pusiste en contacto conmigo, creo, para la mesa, y como no, pues a las palabras que me ha dedicado mi colega y también amigo Julián. Bueno, yo en este tiempo, que con mi tendencia a la dispersión, pues bueno, si me cortáis, ¿eh? Para que cortarse lo más breve posible, pues yo quería hablar un poquito de mi experiencia, tanto los cursos que doy en el grado como en el máster de L, la asignatura de tecnología, que es la que más posibilidades me da para, digamos, concienciar a los estudiantes desde un punto de vista crítico de la competencia, sobre todo digital, aplicada a la enseñanza de lengua. Bueno, ya hay un pilar fundamentalmente que es el de, creo que lo ha insinuado antes Julián, es el de la gamificación, que parece que para muchos está de moda y que esto puede ser algo pasajero. Yo en mi clase, por ejemplo, en el grado que tengo muchos estudiantes, pues hacemos, de hecho el próximo martes haremos otro test con estas herramientas de tipo Kahoot, tipo Quizzes, tipo Mentimeter, tipo Slido, una que sacó Blackboard, la Google Clap. Y hay una herramienta que es como de juego de rol, a ver si la encuentro, porque la tenía yo aquí, a ver si me deja compartirla. Tengo que cambiar el escritorio. A ver, ¿os sale ahora? ¿Os sale ahora? Sí, me parece que sí. Sí. Si conocéis esta herramienta, se llama Classcraft. Y la utilicé, la quiero utilizar este año con los de lengua española 2, pero bueno, ya sabéis también la inversión de tiempo que supone para el docente y para el docente universitario, que además tiene que investigar y gestionar, pues es complicado. Esta es una misión en la que los estudiantes se dividen en grupos de magos, de curanderos y de guerreros y tienen que ir resolviendo, entre otras cosas, misiones. Entonces,
esta misión yo me inspiré en el libro que tiene Ignacio Bosque de ejercicios de sintaxis tradicional de autocomprobación, aprovechando que había varios niveles de dificultad. Y entonces, pues bueno, esto se cuenta como una narrativa en la que los estudiantes pueden ir ganando los puntos de XP, que a mí sobre todo los que me interesaban, los de experiencia y monedas de oro, etc. Después, evidentemente, la cuestión se iba complicando, yo le iba poniendo aquí una especie de presentación. Esto fue en pleno confinamiento. Esta es la pared donde yo estoy detrás, lo que pasa es que el fondo de hoy es más atractivo, ¿no? Tenían que hacer estas tareas, que eran sobre todo, hombre, eran tipo test, pero con preguntas complejas, ¿no? Y tenían que ir, pues, elegir la opción correcta. Pero bueno, en el libro de Ignacio Bosque, pues, evidentemente, era mucho más complicado y había que adaptarlo a los niveles a los que tienen ellos, ¿no? Que evidentemente, pues, bueno, complejo al final, fijaos, ganó nada más que un equipo que al final consiguió llevarse, pues no sé, 4 o 5 mil XP, ¿no? Bueno, esa es una herramienta que de la que se puede sacar muchas posibilidades. Se la enseñé también a los del máster y les encantó, porque esto se puede utilizar en clase perfectamente, porque permite tareas de audio, de vídeo, de conversación, etcétera. O sea que en ese sentido está bastante bien, ¿no? Otra apuesta, pues creo que lo habéis mencionado algo también, es que los alumnos colaboren. Entonces, herramientas como Google Drive, bueno, esta misma ClassCraft, como trabaja en equipo, pues tienen que colaborar. Pero, por ejemplo, pues Julián y yo los trabajos que estamos haciendo y, bueno, los alumnos pues también con Google Drive pues pueden ir, pues eso, trabajando a la hora que les apetezca. Si os estáis aburrido un sábado a las 3 de la mañana y tenéis que hacer tarea, entrar y trabajar. Y aquí no tenéis problema de horario, tenéis disponibilidad, tenéis ubicuidad completa, ¿no? Otras herramientas que también, a ver, estoy resumiendo, esto tampoco lo hago en un curso, sería imposible. Además, la saturación de herramientas tecnológicas se nota también. Notamos los profesores, o por lo menos yo mismo, y los estudiantes. Los estudiantes un Kahoot le deslumbra la primera vez, por ejemplo, pero ya me pasó en periodismo hace unos años que al tercero estaban aburridos ya. Ni aplaudían, ni nada. Ya era una cosa hiperrutinaria, con lo cual, ¿no? En ese sentido. Bien, y luego, como comentaba, en el máster de enseñanza del español como lengua extranjera, pues, que requiere a los profesores pues un esfuerzo actualizado. Suena por ahí algún teléfono, pero no sé dónde. Y, por ejemplo, pues yo he estado, bueno, con discusión entre los alumnos, pues enseñándoles pues, para qué podrían utilizar esto en clase. Los drones, que bueno, que en principio estaban todos muy reticentes, dicen, no, esto para dar instrucciones y 4 cosas más, ¿no? O para qué podría servir esto, por ejemplo, este Robotron que esto lo encontráis en el Corte Inglés, ¿no? Sí. De hecho, un TFM de una alumna que tuve este año lo iba a aplicar en educación infantil, porque está la cuestión ahora de la metodología STEAM, que intenta pues, potenciar esto transdisciplinar, ¿no? Que es ciencia, ingeniería, matemáticas, que los alumnos programen, porque eso es lo que nos van a pedir a los profesores también en un nivel C2, porque como sabéis es un nivel de competencia el DISCOM EDU, que es el marco digital de competencia docente, y vamos a tener que programar prácticamente en un C2, así que si queremos ser totalmente competentes digitales. Yo con que alcance con un B2, que es lo suficiente con el que se pueda manejar, es suficiente. Vamos terminando, por favor, que ya son más de... Y una apuesta, que otra que yo quiero aplicar este año, ¿vale? Y lo voy a dejar aquí, aunque tengo más recursos, pero un poco para que vierais esto. Simplemente
Esto lo lanzo como pregunta, porque ya no me voy a extender más. ¿Esto suena? ¿Este tipo de espacio os suena? Yo nunca lo he usado. El metaverso famoso, ¿no? ¿Eh? El metaverso famoso, ¿no? Por ejemplo, está Lingoland, está The Education District, pues esa empresa el otro día en Halloween hizo una fiesta que nos invitó a la Facultad de Filología y esto es un espacio que vamos a utilizar en clase este año, donde los alumnos van a entrar con su avatar. A mí me han asignado este y yo, por ejemplo, me pongo aquí delante, pongo mi presentación y luego los estudiantes pues, pueden entre ellos interaccionar. Bueno, Qué chulada. esto si queréis, esto nos tienen que habilitar el espacio de la universidad, pero en fin, de lo que se trata básicamente y para terminar y para la discusión es cómo podemos utilizar esto de forma adecuada, no con calzador y con sentido crítico también en la parte de tecnología. Paso la palabra a Javi. Cuando tú quieras, Javi, me silencio para no tener problemas. Soy Javi Nisa, ¿vale? Para quien no me conozca, ¿vale? En este caso yo estoy especializado en temas de Derecho en Inteligencia Artificial y en temas de lingüística computacional desde el punto de vista jurídico / ingeniería, ¿vale? Entonces hay una temática que siempre me ronda la cabeza y sobre la cual he hecho el simposio que presentaré en Nodo, que es sobre la caramelización del lenguaje jurídico en el ámbito de la administración electrónica, ¿no? Y sobre este aspecto pues quería hablar de un tema vinculado a la investigación sobre cuestiones con temas de innovación docente, ¿no? Porque siempre me encuentro en aspectos que tienen que ver con temas tecnológicos o de desarrollo de temas de soluciones tecnológicas en que hay un problema vinculado directamente con el lenguaje, tanto en derecho como en ingeniería, ¿vale? Me explico por qué siempre uno de los dos campos. Como bien os he dicho, soy especialista en temas de inteligencia artificial y entonces yo entiendo siempre que el derecho, desde alguna forma u otra, tiene que estar vinculado de aquí a futuro en ingeniería, ¿no? Entonces la interdisciplinaridad, como bien comentaba Julián hace un rato, es básica para el desarrollo a futuro de todos los campos. Y concretamente creo que la filología o los ámbitos vinculados con el tema del lenguaje son ámbitos que deberían estar desde ya incluidos en todas las carreras que van a tener algo que ver con cuestiones tecnológicas. Y que en este caso yo creo que son ingeniería y derecho como las dos primeras como pilares fundamentales. Ingeniería porque va a ser el eje o la herramienta de transmisión que se va a usar como pilar fundamental para la extensión del resto de ciencias, y el derecho porque es un eje vertebrador por todo el futuro que se nos avecina con cuestiones de metaverso y regulaciones tecnológicas que las tenemos prácticamente olvidadas y consideramos, bueno, como es algo que ha venido como de divino del cielo, pues que no existe ahí y que no hay que regularlo, ¿no? Entonces yo me estoy encontrando que la falta de formación en cuestiones lingüísticas está suponiendo a presente y a futuro un problema que poquito a poco se está agravando en el sentido de literalmente que no saben expresarse, tal cual, visto así un poquito de forma muy brusca. La falta de conocimientos vinculados con temas lingüísticos está generando la falta de transmisión correcta de ideas, en el sentido de los ingenieros ven el lenguaje como un lenguaje que tiene que ser muy cariñoso, muy caramelizado, muy marketingizado, ¿vale? De forma que todo se enfoca a que sea rápido, sencillo, corto y que acabe pronto la acción, ¿vale? Muy focalizado a un 2-3 fin, muy esquemático en su mundo de arquitectura de ceros y unos, entre comillas, ¿no? Que lo conozco muy de primera mano porque trabajo todos los días con ellos. Y luego desde el punto de vista jurídico, porque los juristas por un lado tienden a enrollarse como persianas y no saben transmitir ideas de forma sencilla, breve y que se entienda. Entonces, como cada vez caminamos hacia un estado-nación más vinculado con temas tecnológicos y en la que tecnología va a ser la que vertebre la sociedad a futuro y sobre todo más con el anuncio que ha habido del tema del metaverso, que esto da para mucho,
creo que sería necesario incorporar al currículum educativo del ámbito de estas carreras varias asignaturas transversales a lo largo de toda la carrera vinculados con temas de temas filológicos, temas de lengua. Pues yo creo que es algo necesario educar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos necesitamos comunicarnos por diferentes vías, cada vez más nuevas, pero necesitamos comunicación. Y en un ámbito de educación superior, las capacidades o las competencias lingüísticas yo creo que son necesarias para desarrollarse de forma correcta y coherente, ¿no? Y por ello creo que la interdisciplinariedad entre ambas campos de la ciencia, yo creo que es necesario y debemos de dejar las carreras de forma aislada, entendiendo por aislada, esta es mi parcelita y es mía y no salgo de mi zona de confort, para salirnos de esa zona de confort y tener que adaptar un poquito de cada una para entre todos montar realmente un currículum más global y yo creo que más... Y en fin, un poco más, no me enrollo mucho más y dejo paso aquí a la responsable y que hacemos un cambio de ordenadores. Vale, los problemas técnicos que hemos tenido con su micro, pues nada, hemos cambiado, eso de estar uno enfrente de otro, nos cambiamos el ordenador y no pasa nada. Bueno, pues con la intervención de Javi prácticamente damos por finiquitada lo que es la intervención de los componentes de esta mesa redonda e iniciamos así lo que es el debate. ¿Alguien quiere decir algo? Porque yo puedo decir muchísimas cosas, ¿no? Yo empezaría desde Aitor, ¿no? Si queréis lanzo yo la pregunta empezando por Aitor, que ha sido el primero. Lo de la contextualización. Yo creo, no sé qué opináis el resto, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Se nos olvida muchas veces cuando enseñamos lengua o enseñamos bien como inglés, francés o árabe, me remito a las 3 lenguas que he tenido la suerte de poder enseñar. Yo, si no tengo una contextualización y una base, es imposible. Es muy difícil enseñar árabe sin saber lo que ocurre dentro del mundo árabe y la dicotomía que hemos tenido a lo largo del tiempo, tanto a nivel literario como a nivel histórico, como a nivel científico incluso, ¿no? O religioso, ¿no? Si me apuran muchas veces, ¿no? No tenemos que olvidar de que el árabe es la lengua del Corán, el árabe es la lengua sagrada y hay incluso en muchos países no árabo-parlantes como Irán, Afganistán, que prácticamente no hablan árabe, pero sí se estudian por motivos religiosos. Por tanto, hay una contextualización detrás que es brutal. Lo mismo si me voy a la hora de enseñar francés. No es lo mismo el francés de Francia que lo que se habla en Bélgica que lo que se habla en Canadá. Y tienen realidades muy distintas. Al fin y al cabo, yo remito muchas veces que la lengua es nuestra forma de ver el mundo. Entonces, no es lo mismo, incluso, si nos vamos incluso a España, no es lo mismo yo, que soy de Sevilla, por ejemplo, en el caso de Aitor, que es de Murcia, vemos realidades muy diferentes, ¿no? Y expresamos y tenemos ideas que transmitimos a través de la lengua de forma distinta. No sé, ¿qué opináis al resto? ¿Alguien quiere decir algo sobre este tema de la contextualización? Bueno, yo, Salud, en realidad, bueno, esto que estás diciendo y todos ustedes ubicados en la península ibérica, ni te cuento cómo son las distancias cuando uno se traslada aquí a América Latina, y en particular, por ejemplo, Argentina, ¿no? Las coordenadas para interpretar el mundo son distintas, de manera tal que, por supuesto, las prácticas docentes, las prácticas de enseñanza y lo que los alumnos ponen en marcha también son universos totalmente distintos, con lo cual, por ejemplo, la adecuación de materiales producidos en España a América, eso tiene eso exige una competencia del docente y de los alumnos para correrse de esos lugares, ¿no? Que no son los del uso. Nosotros no usamos, recién hace muy poco tiempo, por ejemplo, existe una industria editorial aquí que produce algunos manuales escolares o manuales para aprendizaje de segundas lenguas que tome las variedades americanas, ¿no? De manera tal que eso es como un lugar de vacancias que demanda mucha atención de parte del docente, porque yo, por ejemplo, no puedo enseñar algo que no está en el uso. Por ejemplo, la forma personal tú, ¿no?
que eso tiene que ver con estas adecuaciones, estas contextualizaciones y de alguna manera prestar atención a la lengua vital, a la variedad que realmente se está utilizando. Eso hablando, ¿no?, de estas adecuaciones con estos mundos que son la lengua meta y la lengua de origen. No sé, me parece que por ahí este es un planteo que lo que estás planteando vos, Salud, tiene que ver con un eje transversal que todos hemos dicho de alguna, con alguna semillita. Isma, lo que ha comentado de la formación profesional, yo he tenido la oportunidad de enseñar lengua en formación profesional, fue en un instituto en Toledo, el Instituto Azarquiel, y lo que dice de la contextualización de los temas, la verdad es que es brutal, porque yo recuerdo tener que ponerme a estudiar vocabulario sobre informática en español para poder explicarlo en inglés. O sobre, yo con lo que peor lo pasé fue con obra civil, aprendiéndome todas las máquinas de retroexcavadora, exoexcavadora, sí. Lo tenía por dibujo, yo me llegué a buscar dibujos para hacerlo, ¿no? O lo que era prevención de riesgos laborales, que no existía libro directamente, que ahí ya búscate la vida, que yo me fui a hablar con mis compañeros y menos mal que tenían un glosario chiquitito con dibujitos y con historias, que yo me lo tuve que aprender que era en español primero para poder explicarlo en otra lengua. Eso también mucho, porque nuestros alumnos muchas veces se creen que nosotros tenemos que conocer la lengua que estamos enseñando en una totalidad, bueno, plena, ¿no? Como diciendo, pero si muchas veces no conozco ni la mía propia, si yo todavía me atancaba, yo me acuerdo en aquella época entre retroexcavadora y exoexcavadora y sigo sin saber distinguirla. Y tenía que explicarla en otro idioma que no era el mío. La verdad es que totalmente. No sé si alguien quiere decir más de esto o muevo el debate hacia... Si me permite, Salud, porque voy a tener que salir sí, no, lo iba a mover hacia el vuestro en un momento, porque había una cosa que os quería apuntar, y es que, y os quería preguntar yo personalmente, habláis de, tanto tú como Roberto, habláis de lo lúdico y de la utilización de lo que es la gamificación, pero ¿dónde queda ese intermedio donde el alumno te dice, no participo, lo dejo ni nada? Te lo digo porque yo estando trabajando en FP, que eran gente mayores, el día de San Valentín se me ocurrió hacer una actividad en inglés un tanto entretenida para evitar lo que era el bullying, de escribirle a la persona que tú quieras una carta de admiración, sea amigo, sea pareja o algo y demás. Pues te puedo decir que había mucha gente, tuve al final que dar una compensación en la nota, porque la gente no lo quería hacer por aprender, porque yo quería que la gente aprendiera a hacer una redacción en inglés en condiciones, aunque fuera con las chorradas, voy a decirle a mi amigo, a mi compañero que es el mejor del mundo. Y así acaba un poco y quito gente que había, bueno, no es que hubiera problema, pero pues si existieran problemas, quitarlo de algún modo y eliminarlo o ver si había algún problema. ¿Cómo lo hacemos? Porque sí, está muy bien planteado. A mí siempre que me han planteado las cosas así lúdicas, siempre digo, está muy bien hecho en un despacho, pero ahora tú métete en una clase, aplícalo y cómo te reaccionan los alumnos. Yo actualmente te puedo decir que tengo una clase que a lo mejor me reaccione, mejor me responde, pero te puedo decir que a lo mejor tengo otra que no me responde y me dice, te comes con papa el juego. Y te hablo ya de universidad, vamos, no te estoy hablando de un instituto. Un instituto, yo eso es que muchas veces ni lo planteo, y menos con adolescentes, ¿no? También lo probé una vez un Halloween. Te puedo decir que se me montó allí la Mari Morena, no, lo siguiente, tierra trágame, ¿sabes? Entonces, pues tierra trágame, por eso os quería preguntar, ¿dónde establecemos el límite de, vale, muy bien, es súper guay lo lúdico, yo como profesora lo veo, y si mis alumnos no reaccionan, ¿qué hago? Eso es. ¿Qué opináis? Vosotros que lo habéis planteado tanto, Julián como Roberto. Vale, si quieres paso yo. La pregunta es súper interesante. De hecho, es tan interesante que voy a dejar que la responda Roberto, pero si no te importa voy porque estaba hablando Romina de una cosa súper interesante y quería hacer un pequeño comentario sobre el tema de las variedades del español, porque realmente al final incide casi todo un problema de política lingüística. Y yo he estado dando estos años aquí, he hablado muchísimo sobre el tema de la norma, qué es la norma, qué es lo que hay que enseñar. Al fin y al cabo el español, ok, es una lengua y por eso tenemos 500 millones de hablantes, pero en realidad es como si tuviéramos 17, 20 y tantas lenguas que se llaman español, pero son diferentes españoles. Y esto es un tema de política lingüística, ¿no? Que es una lengua y que no, que es una variedad. En cualquier caso, tenemos la SALE, tenemos las Reales Academias Españolas y al fin y al cabo, supuestamente la RAE, aquí hay todo un movimiento que es la glotopolítica, ¿no? Que está estudiando cómo en el fondo el estudio de las variedades al final recae siempre sobre la variedad castellano parlante
y norte peninsular, ¿no? O sea que en el fondo la variante de prestigio sigue siendo la de la histórica. Y bueno, todo esto es un tema bastante amplio y complejo para debatir, pero quería mencionarlo porque el año pasado hizo un TFM una chica aquí en la Universidad de Cádiz, colombiana, y estudió manuales de español para la enseñanza del español en Colombia y se dio cuenta de que la variante que escogían finalmente o seleccionaban estos manuales era castellano parlante. Pero de aquí, claro. Y esto es todo un problema porque al final a mí me han preguntado muchas veces, yo he trabajado en Rusia, en Polonia, en otros lugares, y una chica me decía una vez, por ejemplo, pero es que yo vivía en Chile porque mi novio era chileno y yo hablo de otra manera y uso el tú de otra forma que tú y no tengo el vosotros. Y decía, pues claro, pues, ¿y eso está mal o está bien? Decía, no está mal o está bien, es que tú hablas un español diferente. Y a lo mejor, y yo no te voy, y este es otro problema, yo no te puedo enseñar la variante chilena porque yo no soy chileno. Y bueno, esto es el gran debate de las variedades y qué es lo que habría que enseñar sobre lo que al final es una norma pluricéntrica, que es la forma de decir que tenemos diferentes lenguas con un mismo nombre. O eso es una teoría bastante compleja, pero bueno. Ya, ahí te añadí una cosa. Sí, yo ya he acabado en realidad. El otro se lo deja a Roberto. Eso del árabe, Omar me va a dar la razón, existe una gran cantidad de dialectos, incluso muchas veces los dialectos se pueden interpretar como lenguas propias, ¿no? Está la variante, por ejemplo, el darilla, que creo que para mí es la más complicada, personalmente, si te la comparo a lo mejor con la variante egipcia o con la variante sirio-libanesa, pero es cierto que yo no hace mucho tuve una especie de debate en Twitter con un profesor, no voy a dar nombre, en el cual me decía que yo tenía que enseñar árabe, si enseñaba árabe en dialecto. Yo decía, espérate, que me voy a sentar, me voy a relajar. Voy a aprender todo. No, vamos a ver, ¿en qué dialecto te enseño? Porque yo te hablo de Darilla, normalmente se asocia a Marruecos, pero Darilla incluye también muchas veces Túnez y Argelia. Y te puedo decir que un argelino no habla como un tunecino, ni un tunecino habla como un marroquí. Es más, un marroquí dentro del mismo área te cambia muchísimo lo que es el dialecto. De hecho, no tiene nada que ver una lengua con otra. Entonces, ¿qué dialecto me pongo a enseñar? Es verdad que sí, que existe una lengua, como tú has dicho, y siempre estamos que es la norma. Es verdad, yo te puedo enseñar, si te tengo que enseñar árabe, yo te voy a enseñar una variante, digamos, estandarizada del árabe. No te voy a enseñar en ningún momento no me voy a poner a enseñar en un dialecto. A mí cuando me dijeron, es que hay que enseñar en dialecto, que es la lengua que se habla. Vale, señores, pero ¿en qué dialecto? ¿En el egipcio me pongo a enseñar dialecto egipcio? ¿Por qué? Porque las películas están dobladas en egipcio. Entonces yo considero en ese momento que tanto cine como música como medios de comunicación muchas veces son recurrentes del dialecto egipcio. O no, espérate, no, marroquí, porque además esta persona creo que me hace hincapié en el marroquí. Yo decía, digo, ya es que lo flipo. Porque ocurre que desde un punto de vista, digamos, lingüístico o comunicativo, tirando un poco de lo que es comunicación, un egipcio y un marroquí pueden no entenderse. Y estamos hablando que los dos hablan árabe. Y existen dos realidades lingüísticas muy latentes y tienen que utilizar a lo mejor lo que es la variante, digamos, estandarizada para poder entenderse. Que se utiliza la variante estandarizada, obviamente, si nos vamos al Jazeera o nos vamos a la Arabia o nos vamos a incluso al periódico, muchas veces utiliza al-Quds al-Arabi o periódicos de ese tipo que utilizan digamos, una variante estandarizada del árabe. No llega a ser la lengua del Corán, porque muchas veces cuando hablamos de Arabiatul Fusha nos queremos que es el Corán. No, señores, vamos a ver que está la lengua de los periódicos, la Lughat al-Jara'id, y es lo que hay. Pero yo creo ahí que sí hay que tener en cuenta que hay que enseñar el sitio donde vivimos, ¿vale? Pero si yo voy a enseñar una segunda lengua, tendré que enseñar una variante estandarizada, lo mismo que el francés. En la universidad yo enseño una variante estandarizada, no me voy a poner a enseñar los localismos ni una variante francesa porque vuelvo a repetir, no es lo mismo el francés que se habla en Quebec, por ejemplo, que el que se habla en París. Hay variantes, hay variedad de algún modo. No sé, ¿qué opináis al resto? Hombre, si los alumnos que tiene, por ejemplo, va a pasar aquí en España, muchos se van a ir a América a trabajar, o cuando yo estuve en Francia, el español que aprendía era porque se querían ir a Chile, Argentina, pues claro, el profesor, pues, por características, por ejemplo, pues, el voceo, o pues, características, es lo mismo que digo, yo estuve trabajando en China. O lo de qué significa otra cosa, en fin, pues, todas esas cuestiones, claro. Vamos, yo estuve trabajando en China, en Macao, ni yo me acuerdo. Pues yo soy distinguidor, pues claro, pues tendrás que decirle que
Sí, darle unas nociones básicas, pero por ejemplo, yo estudié algo de mandarín antes de irme a Macao y cuando yo llegué a Macao, ahí no hablaba mandarín ni Cristo. Y en Hong Kong ya ni hablemos, porque era una variante de la variante del cantonés. Entonces, aquello, y Macao y Hong Kong hay 1 hora en ferry, ahora ya cruzas un puente. Cuando yo fui, que voy a aparecer aquí la abuelita de turno, aquello todo era campo. Yo vi construir el puente, yo puedo decir que lo vi. Y yo me acuerdo que yo me iba a Hong Kong en ferry y es que no tenían nada que ver. Y tú hablabas, a lo mejor, chino mandarín, que es lo que todos aprenden, se entiende de, uy, aprendes chino mandarín. Y luego yo me fui a Macao con las 4 cosas que aprendí de chino mandarín y prácticamente se reían en mi cara. A ver, que eso es como todo. ¿Sabes? Le dicen, no, es que aprendes de esto, pero claro, y ya te hablo del chino, que es una lengua tonal, que el chino mandarín tiene 3, mientras que me llegaron a explicar profesores allí que el mandarín tiene 9 tonos. Y digo, pues apaga y vámonos, que se pare el mundo, yo me bajo aquí, me quedo con el inglés hablando por la calle, y si me quieren entender, que me entiendan, y si no, que venga alguien y me rescate, vamos. Vale. Salud, yo sí quería añadir una cosa al hilo de lo que también comentaba Romina, con el tema, yo también he impartido clases de español, lengua extranjera, y es verdad que me he encontrado con alumnos alemanes cuando llegaban, bueno, pues que muchos de ellos habían estado, pues a lo mejor en países sudamericanos, y efectivamente la norma, lo que yo enseño, pues que yo solo he aprendido de otra manera, Inma. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que es válido? Pues yo entiendo que todo. Evidentemente la norma que yo enseño es la norma española, pero que es válido todo. Que yo diga un portátil y ellos digan una computadora, ¿qué es válido? Pues todo. En una redacción, el compañero que está al lado, es que yo esa palabra no la voy a utilizar nunca, no la conocía, pues no pasa absolutamente nada. Tú utilizas la norma española. Aquí en un colegio, muy inciso rápido, perdón por interrumpirte, sí. A un chico mexicano que lo conozco por familia, le corregían porque estaba usando palabras típicas en México, y eso ocurría en un colegio, que no pasara en otros lugares. Y yo pienso que eso es educación, eso es falta de educación al final, y de saber lo que es el español, no solo eso. Efectivamente, totalmente de acuerdo, Julián. Totalmente de acuerdo. Yo además siempre les decía a los chavales, hacía mucho que no imparto español, pero sí es verdad que siempre les decía que evidentemente que era lo correcto es absolutamente todo, partiendo, bueno, pues si las 23 academias que tenemos efectivamente están ahí, pues, y dado que además la reforma ortográfica del 2010 la tenemos sobre todo, muchas de ellas están pues porque tenemos detrás a las 23 academias y nosotros, ¿vale? O las 22 y nosotros, pues efectivamente ahí no hay mucho más que añadir, evidentemente todo es válido. Creo que hay una cuestión de adaptación. Yo en clase le he preguntado a los estudiantes, digo, bueno, ¿pensáis que el voceo está mal? El otro día justamente estuvimos hablando en clase. Pues a ver, no. Lo que ocurre es que si alguien de Argentina, pues Romina, se va a venir a España, pues para empezar, todo el mundo conoce el voceo, sobre todo, aunque el voceo está muy extendido por Hispanoamérica, pero Argentina es uno de los más difusores. En El Salvador tiene desprestigio, ¿no? Se asocia solo al ámbito familiar y quieras que no, pues más o menos si no te lo explican a la primera vez, a la segunda ya sabes qué es el voz. Ahora bien, supongo que dependerá de la situación comunicativa. Si va a trabajar en el país o en televisión española, pues vos dirán, pues hombre, aquí se utiliza más tú. Yo creo que es una cuestión más de adecuación que de corrección. Efectivamente. Realmente, muy argentina, pues usaré más voz, porque si en la guía de estilo del medio de comunicación o del trabajo utilizan el voz, además el voz que está totalmente prestigiado a todos los niveles, pues usaré el voz. Y yo digo, tú me dirás, mira, este es el español, y además lo sabrán perfectamente. Pero bueno, estáis hablando... Y estoy recordando ahora otra cosa, Salud, perdona, además, bueno, pregunta que me pasó no hace mucho en una clase, clase de español, pero de literatura. Bueno, pues si era correcto, es decir, el recién, que lo dicen además muchos los sudamericanos, pues efectivamente. Si ellos lo dicen, eso habrá que aceptarlo, eso está más claro que el agua. Pero me lo planteaban, además eso eran estudiantes españoles. Estudiantes españoles, bueno, pues movidos afortunadamente un poquito por la curiosidad aquella de pensar que lo que es incorrecto se encuentran con que, bueno, pues porque eso entra dentro de la norma, no de la nuestra, pero sí del español. Yo digo una cosa, estamos hablando de Latinoamérica, lo cual me parece perfecto, pero yo voy a decir una cosa, aquí la mayoría de los que estamos somos andaluces o de habla andaluza. Porque en el colegio, yo tengo 33 años, ¿vale? Claro, en el colegio me corregían por el acento andaluz. Ya como entremos en el andaluz.
Apague, No, vámonos. pero por ejemplo, es una realidad, pero es que a mí me pasa porque yo estuve trabajando en Toledo y a mí me decía, hay que ver una andaluza con lo mal que habláis, viene a mí a enseñarme inglés. Eso me lo han llegado a mí a decir. Sí, sí. O viene Sí. a mí, porque también, o viene a ¿Cómo mí te atreves? ¿cómo te atreves si tú no sabes hablar español? Ayuda. ¿Culpa? Sí. Alumnas cuando he dado la asignatura del andaluz me han dicho que le habían dicho en el colegio que el ceceo estaba mal. Efectivamente. Claro. Por ejemplo. Yo soy ceseante, ¿vale? Pero sí es verdad que yo tengo un andaluz muy marcado. Yo sé que yo hablo andaluz puro y duro, pero me vengo a referir, a mí eso me lo han llegado a decir en Toledo, incluso se han llegado a reír alumnos míos de mi forma de hablar, que yo alucinaba, que yo decía, pero vamos a ver, digo, es que yo siempre decía lo mismo, yo hablo, gramaticalmente hablo correcto, digo, a lo mejor sois vosotros, le hacía el juego inverso, porque yo soy leísta, digo que no sabéis utilizar que sois leísta, no sabéis usar el pronombre. Digo, y te lo decían de lo que ha dicho Julián, ¿cómo te atreves a venir aquí a enseñarme un idioma si tú no sabes hablar el tuyo? A mí en Rusia me dijeron, pero Julián, tú eres de Cádiz. Fíjate que curiosamente a mí aquí en Cádiz me suelen decir Julián, no pareces de Cádiz, por cómo hablas, pero bueno, esto ya es cada uno. Y me decían en Rusia, y esto me lo han dicho profesoras, directoras del centro en el que yo daba clases en Rusia, en Rostov del Don, me decían, pero para enseñar el español habrá que hacerlo con una variante estándar, que fíjate tú, ¿quién habla estándar? Eso es mentira, el que dice eso no es filólogo, por lo menos no entiende bien lo que es un estándar. Y tú no puedes por ser andaluz, o debes corregirte cuando hablas, que es lo que hace mucha gente que va a trabajar a Madrid, ¿no? Cuando y son andaluces. Hace poco pasó, no sé con quién fue, que se le veía totalmente el cambio, ¿no? Creo que Roberto me lo mandó hace poco, de cómo hablaba en los telediarios nacionales o no sé dónde era. Bueno, tú puedes adaptarte y es lo mismo que la adecuación que tú decías. Una cosa es que tú te hagas comprender y que llegues a todo el mundo, que con cualquier dialecto se puede, y cualquier dialecto o cualquier forma de habla, como dice la propia Lola Pons, está bien hablar dialecto, siempre está bien. Es decir, todo el mundo habla dialecto, nadie habla una lengua estándar. Entonces, habría que enseñar quizá más eso y aprender a diferenciar que cuando alguien dice vos o tú o lo que sea, pues son diferentes variedades y ya está. Sí, claro, el problema un poco más complejo es si debe enseñarse, por ejemplo, los manuales ahora en la mayoría se enseña el voceo, hasta hace unas décadas quizá no. ¿Debería enseñarse toda la gramática de todas las variantes o no? Ese en realidad es el gran problema. Yo creo que lo que hay que enseñar es lo que uno recibe. Si yo soy alemán y me voy a Chile o a Argentina, pues yo entendería que voy a aprender seguramente una variedad que se acerca más a eso. Y ya está. y todos nos vamos a entender. Claro. Efectivamente, yo decía el profesor de árabe, como no tienes que enseñar el dialecto marroquí, bueno, que tengo que enseñar dialecto marroquí, ¿qué? Vamos a ver, ¿qué dialecto marroquí? Digo, y si te quiero enseñar en dialecto egipcio, porque yo, por ejemplo, cada vez que he tenido que enseñar árabe, al final me he ido tirando a la variedad egipcia, sin querer, por lo que tú dices, ¿no? A lo mejor porque cuando yo he tenido que estudiar árabe, ha dado la casualidad que he estudiado con gente que se aproxima más a la variante egipcia, a lo mejor puede ser el uso de las películas, el uso de la música, que me tira más a lo mejor escuchar música en Egipto y puede que yo lo asimile como algo más, ¿no? Pero que yo de ahí te diga, no, te tengo que enseñar, no está analizado, te tengo que enseñar X, porque X es lo que se habla, bueno, se habla a lo mejor en este pueblo, pero si me voy al pueblo de la esquina, se habla Z. Entonces, eso es un problema que también está ahí, ¿no? Y sobre todo, cuando nos vamos también incluso a enseñar una segunda lengua, ¿no? También nosotros estamos hablando de nosotros como nativos, pero yo te hablo ya cuando voy a enseñar una segunda lengua. Cuando vas a enseñar una segunda lengua, digamos, no, porque ahí tú enseñas a lo mejor las variantes que tú has aprendido y que tú has interiorizado en tu mente. Sin querer, porque lo hacemos sin querer. No es una cosa automática, porque al fin y al cabo lo que hacemos es asimilarlo. Hombre, la discusión yo también, y esto daría para otra mesa redonda, también hay ciertos movimientos ahora, que yo creo que esto sabrá Julián más por lo de glotopolítica, que digamos que hay cierta corriente cada vez más en auge, yo lo veo por las redes, lo podréis ver en Twitter, de este españolismo, centralismo, que digamos que hay que fulminarlo a cualquier costa y que entonces pues que cualquier absoluta variedad es legítima y que todo responde a estrategias de poder. Y que entonces, bueno, y eso yo la verdad es que lo veo bastante complejo.
Cuidado, que aquí Javi es catalán. Por ejemplo, con el tema de la ortografía y del movimiento del que sabréis, y eso también Julia nos puede decir, de los profesores de universidades británicas que pedían a los alumnos que no le descontaran la calificación por falta de ortografía porque era clasista, elitista y blanca. Lo mismo que hace poco escuché que se está diciendo de la música clásica. Puedo hablar sin textos aquí. De Occidente y que también es elitista. Entonces, en el elitismo ese, ¿qué hacemos? Vale, ¿no se me escucha? No sé si habéis hecho eco de esa polémica, pero vamos, que aunque sea en Twitter hay mucho ruido, ¿no? A lo mejor tampoco hay fuera, pero eso es blanco, elitista, blanco, clasista, no sé. ¿Me escucháis a Javi? ¿Me escucháis a mí? Sí. Sí. Vale, pues Vale, yo sobre el tema de, precisamente que has comentado Roberto, el tema de que han dicho todos los profesores británicos, sobre el tema de ortografía, descontar por ello, yo te puedo hablar en primera persona, ¿vale? Como catalán. Yo tengo 2 L1s, ¿vale? No una L1 y una L2 como mucha gente dice que esto sería otro debate. Yo tengo 2 L1. Entonces, yo cuando hice Derecho tuve con muchos profesores un muy serio problema porque yo a día de hoy hay muchísimas palabras que no te sabía decir cómo se escriben en castellano y cómo se escriben en catalán. Entonces, yo las escribo de forma indiferente sobre el mismo texto y porque hay una pequeña variedad ortográfica de letras, pero la pronunciación es exactamente la misma. Y entonces lo tengo tan interiorizado que no soy capaz de hacer esa diferenciación, no porque sea algo que yo no pueda corregir, a lo mejor podría, pero me resulta muy difícil porque yo tengo las 2 L1 tan interiorizadas que me resulta muy difícil en determinadas parcelas desagregar eso de mi forma de escribir. Eso se lo dice a Julián que se lo tiene que leer cuando lean los tweets que tenemos que hacer en el corpus, que había precisamente una de las cosas de hablantes cobilingües que evidentemente además ellos lo decían, que por transferencia es inevitable. O sea, en ese sentido, por decirlo así, tú estarías justificado por decirlo así, ¿no? Pero otra gente, hay cierto, aparte de la misma versión que tiene cada vez más gente hacia la RAE, y no solo por el tema de inclusivo, ¿no? de que sea sexista, es que hay gente que odia la ortografía, bien porque dice que la madre de pequeña a una chica le estaba todo el día diciéndole la ortografía, o porque los profesores, o incluso critican mucho que los profesores que tanto le penalizan por ortografía tienen ellos falta de ortografía. Yo puedo hablar que conozco profesores universitarios que sintaxis, etcétera. Entonces es muy curioso, ya os digo, en el corpus yo creo que sería otra forma de innovación docente, enseñar a escribir, como yo he dicho. Yo cuando he enseñado árabe, yo he tenido que enseñar a escribir a mis alumnos, porque no hacemos lo mismo en español o en otro idioma, enseñar a escribir para evitar faltas de ortografía. Es que todo no puede ser a la super happy flower y todo diáfano, no. Es que la lengua es todo, desde la ortografía hasta el habla, es todo. Entonces, yo lo que he dicho sería otra forma también de innovación docente, por decirlo de alguna manera. Cuando yo he tenido que enseñar árabe, yo le he tenido que enseñar a mi alumno que el árabe no lleva vocales, que las vocales que hay largas son sin vocales, pero funcionan como consonantes y que tienen que escuchar porque la compensación vocálica nos da muchas historias de lo que yo tengo que escribir en la palabra. Eso es innegable, pero eso yo lo he tenido que enseñar. Y entonces mi alumno lo ha tenido que aprender. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Que estamos acostumbrados y te ves, ¿qué digo yo? Tropocientas palabras que, bueno, ya no te voy a hablar de la confusión entre B y V, ya vamos a hablar de lo que es los acentos. Ahí ya el tema acento que a mí me salta a la vista, por ejemplo, digo, pero vamos a ver, no sé si a lo mejor eso también está influenciado un poco por el uso de las redes sociales, que hay que tener en cuenta, que no hemos acostumbrado a escribir tal como hablamos. Por ejemplo, los signos de admiración e interrogación, que ya muchas veces ponemos nada más que el último y se acabó. Bueno, pero eso también depende de cómo se interprete, porque el criterio fonético ha sido el primero en prioridad en ortografía. Luego el lógico y después el criterio de uso.
Es decir, vosotros, o sea, perdón, el líder, ¿cómo lo hemos adaptado? Mito lo hemos adaptado por la pronunciación muy aproximada, porque tampoco pronuncio en inglés meeting igual. Entonces, el mismo criterio no nos sirve para una cosa y sirve para otra. Es un poco paradójico, ¿no? No, sí, no, sí. Yo digo que también sería innovación docente de algún modo, porque, a ver, yo lo que es de verdad que hoy por hoy, yo soy de las que pienso que es un error tú darle un cacharro de esto a un niño pequeño, toma, niño, entretente. Yo soy partidaria, yo no tengo hijos, pero sí es verdad que yo he visto cosas que le dan al niño con 1 año, toma, entretente un móvil. Esto, para empezar, debería estar prohibido. Y luego tú te ves que escriben adolescentes y no tan adolescentes, alumnos universitarios, que te escriben por el móvil, están acostumbrados a utilizar un lenguaje que luego tú eso lo van a poner por escrito y no saben. Es más, yo, por ejemplo, he estado corrigiendo redacciones de francés hasta hace unos días y tengo un dilema con los signos de puntuación. Son frases suicidas, es decir, empiezan aquí y acaban al final. No hay, y si lo todo por comas, y digo, vamos a ver, chiquillo, tú esto, cuando hablas, respiras, ¿no? Necesitas esa pausa para tú coger aire cuando estás hablando. No, es que los signos de puntuación, no, los signos de puntuación, perdona, los signos de puntuación te pueden salvar la vida en un momento dado. ¿Sabes? Porque no es decir, como niño, que coma niños, que niño coma. ¿Sabes? El típico meme que podemos encontrar por hoy en Facebook, ¿no? Entonces, creo que la coma creo que es esencial, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ¿no? O el caso de los signos de puntuación, no sé. Creo que eso también deberíamos nosotros como docentes tenerlo en cuenta. Esto no puede ser todo tampoco tan como las nuevas metodologías, ¿no? Como comentaba también es que hay que, como decía antes Aitor, que la idea de la innovación de las metodologías yo creo que es importante, pero todo no debe ser todo, qué divertido, ¿no? Como las oposiciones secundarias, ¿no? Que dicen, es que hay que hacer las clases divertidas, todo divertido. Vamos a ver, yo no soy un payaso para toda la base, yo soy profesora, yo te estoy enseñando, te puedo hacer la clase más amena o menos amena, pero de ahí a decir, voy a montar un circo para que tú te rías, no, es que no vas al circo, niño, vas a estudiar. Yo te puedo ayudar a que tú, como ha dicho antes Julián, ames la enseñanza y ames lo que te estoy explicando, para que a ti te guste y tú lo asimiles. Pero yo subí al TikTok vestidos de payaso, ¿no? Que lo pusieron a parir y luego decían, que bien, yo tengo... Bueno, no se menciona nombre, se dice... No se menciona, yo tampoco te menciono al profesor por lo mismo no se menciona nombre. Es que es lo que te digo, lo que es el TikTok. Esta estrategia de llegar un día a clase un compañero con una nariz de payaso, yo es lo que digo ya, eso no es innovación, eso ya es que se nos está yendo a la cabeza. Por hablar... Yo, en mi caso, he estado durante varios años, durante casi 4 años, dando clases a funcionarios, ¿vale? Por cuestiones de cursos de formación a funcionarios que dan diferentes organismos estatales y autonómicos. Y ahí meter innovación docente, me han dado mucha formación docente para hacer innovación docente, que en fin, me voy a callar porque han sido cosas espectaculares. He llegado a jugar con Playmobil, enseñándome para hacer innovación docente con Playmobil, y esto lo sabe aquí Salud porque me ha llegado a ver haciendo los ejercicios. Y claro, yo alguna vez he intentado trasladar algo mínimo a funcionarios que son gente en la media de 40-50 años, y es imposible hacer innovación docente con determinada franja de edad. Porque es que no puedes, o sea, se te marcha la clase y se te dispara y se te pierde que se acabó hoy el fin del día. A ver, se puede hacer innovación docente, pero depende de qué innovación docente. Y con un límite, todo claro. La innovación docente... En asignatura, y esto retomando lo de salud, de la gamificación. A ver, yo se supone, la herramienta que he enseñado de Classcraft, conozco a profesores por internet que la han utilizado de forma transversal, o sea, de forma continua durante toda una asignatura, por ejemplo, para literatura, pero es diseñar los módulos desde que empieza el curso hasta que termine. Entonces, eso sí, eso pues, puede ir aplicando todos los pasos, todas las... Pero, por ejemplo, esta herramienta de gamificación satura también. Entonces, Classcraft, cuando he consultado a otros docentes, dicen que tampoco es conveniente abusar de todos los días. Venga, vamos a poner el micro y a ver quién responde en 1 minuto a esa pregunta y le damos 20 puntos. O ahora le castigo porque estaba hablando con el compañero. De hecho, Classcraft yo lo he tenido que adaptar a primero a la universidad porque está pensado hasta bachillerato.
Entonces pone, pues le puedes dejar que escuche los auriculares en clase o que pueda comerse un bocadillo en clase. Claro, esos comportamientos tienes que quitarlos. Pues que haga una tarea a tiempo, que a lo mejor le dé una pregunta, le ayudes con una pregunta en una prueba, etcétera. Entonces, esto también es complicado. Yo, por ejemplo, los textos, pues a mí me resultan como seguimiento bastante bien. El otro día, para explicar el número gramatical, pues en vez de ir con el Kahoot, venga, pues iba parándome. Y de hecho han sacado modalidades con las que el alumno puede aprender a su ritmo en casa. Tú le puedes mandar el test y a su ritmo pues puede ir trabajando. De todas maneras, depende de cada asignatura y depende también de si se presta o no. Es decir, a mí la gamificación también, por el tema de que uno tiene que estar actualizado, pues es interesante. Pero yo ahora en Lengua 1, ¿cómo me voy a meter en un espacio virtual en 3D para explicarle o en Lengua 2 fonética? Eso es una locura. Hombre, si nos dedicamos solo a eso y ahora con Docentia, que nos van a pedir innovar y publicar de docencia, pues a lo mejor en un futuro me lo planteo. Con los demás que son 20 alumnos, vale, pero con los de grado que son 60 o 70, imposible. Pues, yo la gamificación con restricciones. Yo comento aquí todo esto es lo que hago, pero todo esto son a lo largo de varios años y a lo mejor mañana sale otra herramienta. Eso sí, reconozco que si sale algo que lo puedo aprovechar y para actualizarme, y esto Julián lo sabe, pues soy un poco friki de las tecnologías, pues visto también, pues vale. Pero no tampoco usar, yo quería usarlo, lo tenía todo planeado, pero viendo cómo se desarrollaba el curso, este cuatrimestre lo he dejado. Tenía los equipos hechos para empezar a trabajar con ellos. Pero digo, ahora el concurso de vídeo didáctico interpares, para que colaboren, con test para ver si van asimilando, que si luego la prueba final, digo, mire, entonces si hay que investigar y hay que gestionar, yo esto aquí está el dilema del profesor universitario. ¿Cuántas horas se va a echar también para eso? Infantil, primaria y secundaria. No es el ese, yo creo que muchas veces se creen que somos de este que va con el tambor, el que lo tenemos que hacer todo a la vez, y yo creo que eso no es, porque muchas veces la innovación creo que también va en nuestro día a día, porque y depende de lo que tengas delante. Yo he habido alumnos que me he tenido que hacer encajes de embolillo para que los alumnos tenerlo en la mano, que me hagan de esto, y otros alumnos que la clase más fluido sola. Entonces, no me ha hecho falta innovar porque sola andaba. Pero yo te puedo hablar de clases que he tenido en diversos aspectos. Pero claro, depende un poco de esto. Si es verdad que yo ahora que lo que vengo a referir, que yo lo he visto en las oposiciones de secundaria que me lo han contado, que decían que es que los tribunales les pedían que fuera todo divertido. ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, que no sé qué! Una portada súper bonita. Vamos a ver. Vamos a ir al contenido. Vamos ahí que tenemos que ser docente, que tenemos que saber llevar la situación y lo divertido vendrá después. Y vamos a enseñar que el alumno sea capaz de que le guste lo que haga. Que es verdad que hay veces que hay alumnos que no les va a gustar, con eso tenemos que contar, porque incluso en la universidad tenemos al que le ha obligado a sus padres, el que está ahí porque quiere pasar el rato, el que está ahí porque quiere vivir la vida universitaria y el que simplemente no quiere estar ahí por el contexto social está. Y luego tenemos el que quiere estar y el que quiere aprender y tenemos toda la fauna. Afortunadamente. Yo cuento con toda mi fauna, como yo digo, con la fauna yo no me puedo quedar ni con el... Hay que ver que le gusta y enseñarle solo a ese, yo tengo que adaptarme a todo. Claro, a los ejemplos de la universidad que están sacando la ayuda a la innovación docente y que están todos los días bombardeándonos el Instituto de Ciencias de la Educación para meternos ahora el Design Thinking, que esa es otra cosa. Yo he hecho un curso sobre Visual Thinking y me he hartado de dibujar fruta. Ya dibujar y pensamiento visual, yo lo sé porque una compañera amiga lo hace y eso es, bueno, ya si son horas... Dibujo gráfico me voy a poner de moda yo. He dedicado a eso. No, el visual yo no lo veo por universidad. Sí, chicos, si no os importa, me podéis permitir hablar, es que me tengo que ir desde hace ya bastante rato y sé que estáis ahí, pero quiero decir una última cosa y os dejo hablar porque nos enrollamos todos muchísimo. Y quería, al hilo de lo que está diciendo Roberto, de lo que estáis diciendo también Salud, etcétera. Yo pienso que el principal problema aquí es de ver todo este tipo de cosas como gamificación, etcétera, como el todo. Es decir, un todo o es un instrumento. Tenemos que instrumentalizar la educación para que el juego de gamificación de Roberto, el juego de mesa que yo creé, un Kahoot, incluso tenía que apuntado que habéis hablado antes de, creo que fue Isma, usar YouTube en clase. ¿Es eso
esta es la pregunta que nos estamos haciendo hoy y por lo que yo quería acabar. ¿Es todo eso innovación docente? Sí, pero depende de cómo instrumentalicemos y qué aplicación práctica hagamos de todo esto. A lo mejor lo que está haciendo Roberto, o lo que yo quería hacer con el juego de mesa, viene genial los viernes por la tarde, el último día de la semana, para hacer las tareas de recordatorio, o el Kahoot para el final de la clase, o usar un vídeo de YouTube como introducción a algo que luego de 5 maneras diferentes van a poner en práctica. Pero un profesor que llega y pone YouTube en toda la clase, o hace la clase entera en Kahoot, o como vi yo el año pasado en un congreso en Lisboa, hace 2 años, una conferencia de innovación docente, con perdón, y ya aquí abro un poco la mecha y saco la hacha de guerra, para enseñarnos, como si no supiéramos, a usar tabú. La conferencia fueron 20 minutos usando el tabú y cómo ponerlo en clase. Y digo, perdona, para eso yo no vengo a una conferencia. Entonces creo que dentro de todo esto que estamos hablando hoy aquí, que a mí me parece súper interesante lo que todos habéis mencionado, hay una gran crítica que tenemos que ejercer también los que estamos dentro de este mundo y que vamos a hacer que progrese en el futuro, para no convertir esto en un vertedero, permitidme la palabra, en el que todo cabe y en el que cualquier cosa es innovación docente. Ese es el problema de la Esta educación. es la crítica, Se ha convertido en que todo cabe y todo es innovación docente. Y aquí todo el mundo está claro que no. Y yo creo que como innovación docente se tendría que contar con los docentes. Y yo creo que a nosotros nadie nos ha preguntado ni nos está preguntando. Simplemente nosotros estamos acatando y estamos intentando adaptarnos a la situación. Pero a mí nadie me ha preguntado qué es innovación docente como profesora, ni nadie ha venido a decirme, oye, mira, Salud, ¿tú estás de acuerdo con la innovación docente aquí? ¿Tú estás de acuerdo con esto, con esto y con esto? Porque a lo mejor me dicen lo que tú estás diciendo, de cómo poner esto, cómo utilizar no sé qué, cómo hacer no sé cuánto, y a lo mejor te digo, sí, pero depende del grupo que a mí no me funciona. Yo, por ejemplo, yo que he dado clase con adolescentes, a mí te puedo decir que el 90% de los juegos, si yo le digo, niño, saca el móvil en clase, el 90% de las veces va a ser desmadre. Los voy a tener en TikTok, en YouTube, en todo, y no me van a echar ni caso. Vale, Salud, mira, yo ya también por ir cerrando, como Julián, que también me tengo que marchar, me están esperando para ir a comer. Al final todo está claro que todo queda en manos nuestras, en manos del docente, con nuestra implicación, con nuestro trabajo y bueno, y con nuestro tiempo también dedicado a la formación. La formación que es verdad, nosotros por ejemplo en la UPO sí recibimos mucha formación, es decir, recibimos mucha formación, matizo. Hay muchos cursos de formación, pero, por ejemplo, profesores, yo no sé el caso de Salud, que es PSI, pero yo en mi caso, por ejemplo, como asociada, que tengo que estar trabajando en otro sitio como actividad principal, literalmente yo no tengo tiempo para asistir a esos cursos de formación, con lo cual sí es verdad que en ese campo de la innovación docente me siento todavía un poquito insegura. Y es verdad que en mis clases yo soy un poco más simple. Al hilo de lo que tú decías, Salud, por ejemplo, yo el tema del móvil me sirve muchísimo en clase, me funciona muy bien, pero con actividades muy determinadas. El otro día, precisamente, en una asignatura que además compartimos las dos, la LB1, yo doy la EPD, la práctica, y Salud se encarga de la teoría. Pues algo tan simple como, bueno, pues hablando del amor, que era el tema que estábamos trabajando, así lo viene la progresión del libro. Se me ocurre, bueno, pues una actividad organizamos un fin de semana en la ciudad más, en fin, la ciudad del amor. ¿Cuál es la ciudad del amor por antonomasia? Es París. A partir de ahí me montan un fin de semana y lo hicieron todo pues como en una media hora. Salieron exposiciones geniales, dio tiempo además después de exponerlo en clase y salió todo genial. Todos motivadísimos haciéndolo y, bueno, prácticamente sin ningún problema. Pero por eso yo soy más simple en cuanto a la innovación. Reconozco que en cuanto a innovación, a otro tipo de innovación, a mí me falta, por ejemplo, formación. Y la formación es porque realmente no tengo tiempo de ir. No, además, bueno, pues por los horarios demenciales que tenemos. Has hablado de B1, que B1 es una clase que funciona muy bien porque la mayoría de la gente va con ganas y la han cogido como especialidad, pero yo creo que te vas a lo mejor a otra clase y tenemos más carencias. Hay más problemas. ¿Vale? Que nosotros lo conocemos dentro de los cursos que hemos tenido y que hemos compartido durante de la naturaleza, que no son pocos. Que lo hemos sabido las dos, lo hemos conocido bastante bien, ¿no? Pues sí. Pero, a ver, que al final, cabo lo que dice Inma, yo retomo ya para ir cortando, es verdad, queda en manos nuestras, pero nadie nos lo han impuesto y nosotros somos los que nos estamos viendo en una vorágine, por decirlo de alguna manera, como dice Inma, que nos falta formación. Y luego la formación que nos da es para decir, tú desde un despacho lo haces estupendamente, pero tío, métete en una clase y mira a ver si funciona. Porque a lo mejor lo de IMA funciona, por ejemplo, en la clase esta de B1 fantásticamente, pero a lo mejor te vas a una de las de C1 y ya no funciona. Que dice que no, porque yo doy clase también lengua C1 y tengo una clase que me participa muchísimo y otra clase que es súper diferente de ella. Entonces, tengo esa dicotomía, ¿no?
Entonces, claro, yo lo digo que a lo mejor, a modo de conclusión, y para cerrar ya esto, que la innovación docente sí, que en la formación sí, pero que seamos coherentes, vamos a ver, y que se nos tenga en cuenta como docentes, que no se nos eche, porque que a mí me venga un pedagogo y me cuente, con todo mi respeto para los pedagogos, me venga y me diga que hay que ser, como dice Javi, jugar con Playmobil y que hace no sé qué, y que hace que no sé cuánto, a lo mejor con un niño primario sí, pero con un alumno universitario dice, tío, ¿qué estás contando? Eso no ¿Qué vale. estás contando? ¿Sabes? Entonces yo quedaría con eso. ¿Alguien más de los que quedamos quiere decir algo? Que esto ha parecido ya como... Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias a todos por participar. Un placer volver a montar una mesa redonda, ¿no? Yo creo que ha salido bien, medianamente. Y nada, seguimos por el Congreso Nodo y deseando escuchar las ponencias de este nodo que tenemos con opiniones tan diversas y con temas tan diversos dedicados tanto a la lengua, a la literatura, a la filología y a la traducción, ¿no? Porque no nos podemos... Aunque somos mayoritariamente filólogos, creo que un traductor también tiene mucho que decir en estas cosas, ¿no? Y podría decirnos muchísimas cosas más de las que estamos comentando. Estoy de acuerdo. Entonces, nada, si nadie tiene nada más que decir, pues nada, muchas gracias a todos. Y si alguien tiene alguna pregunta sobre esta mesa redonda, que no dude en hacérnosla. Que yo creo que todos estamos dispuestos a responder. Un fuerte abrazo a todos y continuamos.